Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde siempre nos aseguramos de traerte las últimas noticias y detalles más exclusivos sobre el mundo de las celebridades turcas. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, compartir este video con tus amigos y seres queridos para que nuestra comunidad crezca cada vez más. Además, si quieres apoyar aún más el canal, haz clic en el botón de unirte y recuerda que tus comentarios siempre son bienvenidos y muy importantes para nosotros. Gracias de antemano por todo tu apoyo. Ahora sí, pasemos a la noticia de hoy, que está causando mucho revuelo entre los fans y en las redes sociales. Hoy les traemos una historia que, honestamente, parece sacada de una película de suspenso. Y es que la famosa pareja de actores turcos Özkan Deniz y Aslı Enver vivieron una experiencia increíblemente angustiosa durante un vuelo comercial. Lo que parecía ser una travesía tranquila y sin complicaciones, rápidamente se convirtió en un auténtico caos aéreo. En este video te contaremos todos los detalles, así que quédate con nosotros hasta el final porque lo que vivieron estos dos artistas nos ha dejado a todos sorprendidos. Imagina que estás viajando en avión, disfrutando de la calma de un vuelo que parece perfectamente rutinario. Todo va bien, los pasajeros están tranquilos, el despegue fue sin problemas y hasta te has relajado un poco mirando por la ventana. Pero de repente, algo sale mal. Así fue el caso de Özkan Deniz y Aslı Enver, dos de las personalidades más queridas y seguidas de la televisión y el cine turco. A pesar de que lo que parecía ser un vuelo normal terminó convirtiéndose en una pesadilla para ellos y los pasajeros a bordo. De acuerdo con las fuentes cercanas, el vuelo comenzó de la forma habitual, sin ningún tipo de inconveniente. El avión despegó como cualquier otro, con la tripulación informando a los pasajeros de las condiciones normales de vuelo. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a ir mal. La primera señal de alarma fue un fallo técnico en el sistema de entretenimiento del avión. Un pequeño inconveniente al principio, pero lo que vino después fue mucho más serio. A medida que el avión alcanzaba su altitud de crucero, comenzaron a aparecer problemas más graves. El sistema de comunicaciones de la aeronave también sufrió fallos, lo que dejó a los pasajeros con un sentimiento creciente de incertidumbre. No había manera de comunicarse con el personal de vuelo de forma inmediata para aclarar las dudas, y eso provocó que la ansiedad se apoderara de varios de los pasajeros, incluido el mismo Özkan Deniz, quien no pudo evitar mostrar señales de nerviosismo. Pero la verdadera preocupación comenzó cuando se detectaron fallos en la climatización de la cabina. La temperatura dentro del avión subió de manera alarmante, lo que generó un ambiente sofocante y una sensación de incomodidad generalizada. La tripulación intentó calmar a los pasajeros, asegurando que era solo un pequeño problema técnico que estaba siendo atendido, pero la situación continuó empeorando a medida que pasaban los minutos. Varios pasajeros comenzaron a sentir mareos, dificultad para respirar y la ansiedad fue creciendo de manera notable. Las cosas se volvieron aún más tensas cuando algunos de los pasajeros comenzaron a entrar en pánico, gritando y preguntando si todo estaba bien. La tripulación trató de mantener el orden, pero la situación estaba fuera de control y la tensión se apoderó del avión. Fue en ese momento cuando se destacó la reacción de Özkan Deniz y Aslı Enver, quienes estaban viajando juntos en este vuelo. Aunque los dos son conocidos por su gran profesionalismo y serenidad frente a las cámaras, esta vez no pudieron ocultar la preocupación que les generaba la situación. En medio de esta situación de tensión, Aslı Enver fue quien se mostró más serena. Según testimonios de pasajeros, Aslı, a pesar de estar visiblemente preocupada, logró mantener la calma y comenzó a tranquilizar a los otros viajeros. Aslı estaba tensa, pero al mismo tiempo emanaba una serenidad que parecía contagiar a los demás, comentó un miembro de la tripulación. No hubo pánico en ella, sino más bien una actitud de calma que ayudó a calmar a varios pasajeros que ya comenzaban a alterarse. Por otro lado, Özkan Deniz, conocido por su imagen de hombre fuerte y decidido en la pantalla, no pudo evitar mostrar señales de angustia. Algunos testigos aseguran que Özkan mostró pequeños gestos de preocupación durante el vuelo, como temblores y miradas perdidas, que revelaban lo estresante que había sido para él la situación. Se notaba que algo lo estaba afectando, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, dijo una fuente cercana. Después de lo que parecieron horas de tensión, finalmente los técnicos a bordo lograron resolver los problemas técnicos. La temperatura de la cabina volvió a la normalidad, el sistema de comunicaciones se restableció y el vuelo continuó su curso. A pesar de ello, la sensación de alivio que siguió a la resolución de los problemas no fue suficiente para borrar la angustia vivida durante esos momentos críticos. La experiencia dejó una huella profunda en todos los involucrados. Los pasajeros que compartieron este vuelo con Özkan y Aslı comentaron que, al final, cuando todo volvió a la calma, se respiró un aire de alivio colectivo, como si la oscuridad hubiese dado paso finalmente a la luz.
Lo peor ya había pasado, pero ese miedo nos hizo recordar cuán frágil puede ser todo en la vida, expresó un pasajero después del aterrizaje. Sin duda, para los actores, este vuelo se convirtió en una experiencia que jamás olvidarán. Como era de esperar, la noticia de lo ocurrido en el avión se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los hashtags almohadilla pesadilla en el avión y almohadilla vuelo de emoción se convirtieron en tendencias en Twitter y otras plataformas. Los seguidores de Oscanias mostraron su apoyo a los actores, y muchos comentaron cómo se sentían identificados con los momentos de miedo y ansiedad vividos durante el vuelo. La verdad es que todos estamos sujetos a la incertidumbre, incluso las estrellas más grandes. Es increíble ver cómo, en un momento de crisis, no importa cuán famoso seas, todos somos humanos, comentó un fan en Twitter. Otros expresaron su alivio de que todo hubiera terminado sin mayores problemas, pero también destacaron la importancia de estar preparados para situaciones como esa. El incidente también abrió un debate importante sobre el manejo del estrés en situaciones extremas, especialmente en un entorno tan inestable como un avión. Expertos en psicología del transporte y manejo de crisis señalaron que, aunque los incidentes a bordo de aviones son relativamente raros, pueden generar un nivel de ansiedad significativo en las personas, incluso en aquellas que están acostumbradas a lidiar con situaciones difíciles como los actores. Los protocolos de seguridad son esenciales en situaciones de este tipo, pero también lo es contar con un equipo capacitado para manejar el estrés emocional de los pasajeros. No se trata solo de resolver el problema técnico, sino de asegurarse de que todos se sientan apoyados, comentó un especialista en aviación. Por otro lado, algunos analistas especulan que esta experiencia podría haber fortalecido aún más el vínculo entre Oscar y Asa. Ambos son conocidos por su gran amistad y camaradería en el set, pero vivir un momento tan angustioso juntos puede haber forjado un lazo aún más estrecho. Hay algo muy poderoso en compartir momentos difíciles con alguien. Esta experiencia seguramente los unió aún más, opinó un comentarista de entretenimiento. Aunque algunos ven esta experiencia como traumática, otros creen que dejó valiosas lecciones que se reflejarán en sus futuros proyectos. Las experiencias personales, aunque dolorosas, enriquecen la carrera de un actor. Esta vivencia seguramente se reflejará en la forma en que se conectan con su público, comentó un crítico cinematográfico. Este incidente, que comenzó como un vuelo rutinario y se convirtió en una pesadilla, ha dejado una marca indeleble tanto en los actores como en los seguidores que estuvieron al tanto de la noticia. Nos recuerda a todos que, a pesar de la imagen de perfección que muchas veces proyectan los artistas, también son seres humanos que deben enfrentar las adversidades como cualquiera de nosotros. Ver a Oscar y Asla atravesar una situación de este tipo nos enseña que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la capacidad de levantarse y seguir adelante, a pesar de los momentos difíciles. Ahora, queridos seguidores, ¿qué piensan de este incidente? ¿Cómo creen que este momento afectará la vida y carrera de Oscar y Asla? Los invito a dejar sus comentarios y pensamientos en la sección de abajo. Nos encantaría saber qué opinan. Y con esto llegamos al final de este video. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like y compartir este video. Manténganse conectados para más contenido exclusivo y hasta la próxima.